Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a las maravillosas compañeras que me antecedieron, incluyendo a Melissa, por supuesto. Sí, está difícil como el nivel que todas han puesto y bueno, y muy feliz también de conocer el trabajo de la colegiatura, que la verdad es que solo hasta hace muy pocos meses me ha llegado también de diferentes fuentes y de diferentes personas y practicantes de la construcción de paz y me parece una apuesta pues realmente disruptiva y muy profunda, por lo que también estoy viendo acá, por las reflexiones, porque creo que están abordando dimensiones del ser y de lo pedagógico que, para ser honesta, creo que en ningún espacio, digamos, universitario pedagógico de formación había escuchado. Entonces, pues me siento en casa y muchas gracias por el espacio. Entonces, pues bueno, yo me puso Fernando esta tarea como de hablar un poco desde el actuar, de cómo entonces transmitimos esta conciencia interna hacia el acto en esta comunión y en esta comunidad. Y bueno, y quería empezar con una historia que me contó Kailash Satyarthi, que es un Nobel de Paz indio. Estábamos en una charla en donde estábamos bastante, pues varios practicantes, digamos, de la construcción de paz y uno en este actuar y sobre todo también en la coyuntura que tenemos ahora en Colombia, como que se siente abrumado y no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, y él entonces me cuenta esta historia que es también, él dice como que la historia que inspira su filosofía de vida y lo que él hace. Y es básicamente que en el bosque hay un incendio que se desata. Se están quemando todos los árboles, todos los animales están huyendo en manada, incluyendo al rey de la selva. Todos están corriendo, huyendo del fuego. Y de pronto el rey de la selva, el león, alza la mirada y ve a un pajarito que en vez de huir está viniendo hacia el fuego. Y entonces le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Y él dice, no, pues tengo agua en mi pico, voy a apagar el fuego. Y entonces el león le dice, pero ¿cómo lo vas a pagar? Y el pajarito lo que le responde es, yo estoy haciendo mi parte. y, y eso para mí creo que es una muy buena historia para un poco entender esto que ya han venido diciendo Minta y Paula, pero ¿cuál es nuestra parte, no? Como cuál es ese aporte. Los retos que impone la construcción de paz individualmente, interpersonal y comunitariamente son enormes, son abrumadores. Creo que ninguna persona los va a lograr solucionar porque son problemas de siglos, de décadas, de generaciones enteras. Pero entonces, en ese actuar es muy importante entender un poco dónde entonces, cuál va a ser mi aporte, cómo ser ese pajarito, en qué voy a aportar yo y cómo puedo encauzar mi actuar. Y un poco lo que hemos hecho en la Fundación Prolongar es decidir, bueno, estamos trabajando y decidimos actuar desde herramientas artísticas y de comunicación. Es la manera y son las herramientas que hemos encontrado que resuenan con nuestra vocación, pero donde vemos también un potencial muy grande en transformar la violencia cultural y la violencia internalizada. ¿Qué son esas dos violencias? La violencia internalizada pues es la que aborda el impacto negativo que han tenido las dinámicas violentas en el individuo y en su estabilidad emocional. Estamos hablando ya incluso cuando se han vivido, un poco lo que decía Paula, hechos traumáticos, recuerdos muy dolorosos, ¿yo qué hago con eso? O incluso lo que me está pasando y lo que me está rodando en este momento en Colombia, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo me está afectando? Y la violencia cultural es una de las tres violencias que el padre de los estudios de paz menciona, que es Johan Galtung. Él habla de la violencia directa, que es la violencia como en la puntica de un iceberg, la violencia que vemos, que es manifiesta, que es visible, llámese conflicto armado, hurto, grito, insulto, pero eso es apenas una parte del iceberg. Y digamos, siempre esa violencia directa surge de otras dos violencias. Por un lado, la violencia estructural, que tiene que ver, como su nombre lo dice, con las estructuras, causas estructurales que causan el conflicto, en nuestro caso en Colombia, pues la distribución de la tierra, la inequidad absurda que tenemos, la falta de oportunidades en términos de ingresos, de educación, etcétera. Y está la violencia cultural por el otro lado, que son aquellas narrativas, discursos, imaginarios
emociones que hemos construido para justificar las otras dos violencias. La violencia cultural nos permite como volver verde algo que normalmente es rojo o amarillo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, este dicho tan horrible que es, eso por algo lo mataron. Ese por algo lo mataron, lo que está escondiendo es que al final como que creemos que hay unas violencias buenas y unas violencias malas. Y fíjense que si uno toma distancia, entiende que no, que eso no puede ser normal, que hemos normalizado una serie de actos y de acciones que moralmente y éticamente no son cuestionables y que pueden ser criminales. Pero bueno, entonces eso es apenas un ejemplo. Y entonces, las herramientas con las que trabajamos en la fundación, que son el arte, la cultura, lo simbólico y lo metafórico, son muy potentes para cambiar esas dos violencias, la violencia cultural y la violencia internalizada. Entonces, en esas dos acciones es que hemos decidido actuar nosotros desde la Fundación Prolongar, entendiendo que por supuesto es muy importante abordar las causas estructurales del conflicto armado, que si no abordamos esas causas, que es lo que también nos está diciendo la realidad que estamos enfrentando ahora en el país, no vamos a lograr cambiar y pasar la página, pero que digamos que por la potencia de nuestras herramientas, enfocarnos en estas dos violencias también está bien y también es un aporte fundamental. El paro claramente ha sacado esas violencias que creíamos como que no tenían que ver con nosotras, el racismo, el clasismo, el machismo, todas esas son formas de violencia cultural, imaginarios que hemos tejido, que vienen además, están muy muchas veces en el inconsciente, que hemos aprendido en nuestra familia, que lo alimentan todo el tiempo los medios de comunicación y que es muy importante y el arte nos permite justamente a veces abrir los ojos y desfamiliarizar lo que se ha vuelto familiar. Entonces, pues bueno, comienzo como con esta introducción de dónde marcamos nuestro actuar en la fundación. Y la manera en que lo hemos hecho también, pues resuena mucho con todo lo que ya hemos hablado y han mencionado mis predecesoras, que es un poco trabajar en lo individual, trabajar en lo interpersonal y trabajar en lo comunitario. Al nivel individual, como les decía, pues trabajamos muchísimo con víctimas también del conflicto armado, pero personas en proceso de reintegración también, veteranos de la fuerza pública, eh, e incluso víctimas o comunidades en general afectadas por la violencia y por la guerra, sobre memorias dolorosas, hechos traumáticos, pero también, como lo mencionaba Paula, sobre las fortalezas, los descubrimientos y aprendizajes que yo tuve como consecuencia o atravesando, digamos, esa situación, que descubrí nuevo de mí que yo no conocía, habilidades de liderazgo que seguramente sin eso no hubieran salido, redes que descubro e interdependencias que descubro de personas que han pasado por eso mismo que yo he pasado. Y lo hacemos a través de una metáfora, espérense que eso sí no lo tenía tan preparado, pero vale la pena que se los muestre. Nosotros trabajamos con esta metáfora, que es una práctica japonesa que se llama kintsugi, que como ven, cuando un plato se ha roto, la práctica nos enseña a repararlo resaltando las quebraduras. Ellos lo hacen con oro y plata, nosotros lo hemos adaptado. Pero fíjense que el objeto es un símbolo de la fragilidad y de la vulnerabilidad que nos hace humanos, pero también de esos hilos dorados y esos pegamentos dorados que todos tenemos para recuperarnos y para repararnos. El plato vale más incluso después de que se ha roto por la historia que trae, porque justamente resalta ese valor y esas nuevas descubrimientos que yo tuve por esa experiencia, por esa fractura, esos aprendizajes, esa perspectiva apreciativa que puedo tener al respecto. Entonces, pues esta ha sido una de las metáforas más potentes para trabajar los temas que les digo a nivel individual. Hemos trabajado mucho con sobrevivientes de minas antipersonal, en donde además la metáfora casi que es literal, ¿no? Y fíjense que también lo lindo de la metáfora es que es una celebración de la imperfección. De nuevo, también hablando, retomando lo que decía Minta. La belleza es imperfecta y es bella, las cicatrices son hermosas, son como
son el reflejo de lo que yo he atravesado y cómo me he reconstruido y me he sanado. A nivel interpersonal, pues trabajamos mucho justo en cómo abordar los pensamientos y las creencias que tenemos diferentes frente a otros. Pues ahí, como les decía, hemos trabajado, por ejemplo, con personas en proceso de reintegración que han pertenecido a la guerrilla o a los grupos paramilitares y con veteranos de la fuerza pública y con víctimas civiles, grupos que en el marco de la guerra pueden verse como antagonistas o enemigos, pero que a través de diferentes habilidades en la comunicación no violenta, en la empatía, en cómo transformamos el conflicto y entendemos que eh, el conflicto es natural en los seres humanos y es inevitable en esa diversidad que hablaba Minta, en donde cada uno de nosotros es una persona y es un ser totalmente único. Entonces, claramente hay un momento en que nuestros intereses, nuestras creencias, nuestras necesidades no están armonizados y en donde el conflicto es una oportunidad justamente para poner luz sobre algo que antes no veíamos y a través de una comunicación asertiva, empática y una emoción también tranquila, puedo empezar a transformar eso. Entonces, bueno, esa es la manera en que trabajamos interpersonalmente y comunitariamente buscamos fortalecer los procesos colectivos de esos grupos con los que trabajamos. Uno, para que organizativamente empiecen a pensar cómo abordar las causas estructurales de esos conflictos que los afectan, de esas violencias que los afectan, pero también porque también visibilizamos hacia la sociedad esas realidades que hacen posible el cambio. Y digamos que también visibilizamos lo que nos ha funcionado como prolongar y como sociedad y cómo es posible, por ejemplo, que estos tres grupos que antes eran enemigos en el marco de la guerra, pues ahora trabajen en conjunto y puedan tener proyectos colectivos. En ese caso, pues lo que hacemos es el kintsugi, pero grupal. Entonces, por ejemplo, ponemos a grupos donde hay 2 civiles, 2 militares y 2 personas en proceso de reintegración a que reconstruyan un plato en conjunto. Ya ahí no reflexionando solo sobre mis cicatrices y mis fracturas visibles e invisibles, sino las fracturas y cicatrices colectivas que tenemos, pero también aquellos puentes y pegamentos que podemos construir con ese otro para comenzar a repararnos como sociedad. Nunca se trata de que pensemos igual, ni de hacer abrazos forzados, para nada, pero es por lo menos comprender y desestigmatizar a ese otro sobre el cual yo le tengo un montón de etiquetas y como decía también Melissa al principio, hay una cantidad de realidades y de causas que hacen que esa persona sea como sea y haya vivido lo que haya vivido. Es difícil acercarme a entender toda esa realidad, pero por lo menos si yo hago a través de esa comunicación no violenta, hago el intento de comprender o realmente comprendo qué lo llevó a esa realidad y cómo igual tenemos identidades y puntos en común, pues puedo empezar a construir esos puentes dorados y empezar a pensar qué nos puede conectar como sociedad. Entonces, al final, en este nivel comunitario también hacemos exposiciones museográficas construidas con las personas, en donde ellos todo el tiempo están pensando qué le quiero comunicar a la sociedad, cómo se lo quiero comunicar, cómo hago esta paz contagiosa, cómo hago esta reconciliación que yo ya he vivido con otros contagiosa. Y ahí entonces el arte también es una herramienta pues maravillosa porque nos permite hacer estas exposiciones en espacio público, conectar con la audiencia no solo a través del discurso, de lo cognitivo, de lo mental, de lo discursivo, de lo argumentativo, sino también desde la emoción y un poco desde la conciencia de la que hablábamos al comienzo. Y son más que exposiciones museográficas, los llamamos experiencias museográficas porque el visitante todo el tiempo está activamente preguntándose cuál es mi aporte a la reconciliación, esto cómo se aplica a mi vida y cómo, sí, cómo la reconciliación la vemos desde un espectro mucho más amplio que está lejos de verse solo como la reconciliación política producto del proceso de paz. Esa exposición, pues hemos trabajado mucho en Medellín, que yo también pues le tengo mucho amor a Antioquia y a Medellín, la experiencia en este momento la tiene con Fama y pues ojalá cuando todo esto pase ya se pueda mover más e itinerar en diferentes partes de Antioquia
en donde están todos estos objetos reparados también por los participantes expuestos en esta experiencia museográfica. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hemos hecho desde el hacer en la Fundación Prolongar y ya me gustaría quizás, yo solo me puedo quedar 15 minutos más, pero chévere como empezar la conversación también, si les parece bien.